Día 75 de este diario de desconfinamiento y continuando repasando, como venimos con los dones del Espíritu Santo, hemos visto sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza y, como indica nuestra imagen de entrada, ciencia. Hemos visto, por una parte, todos los símbolos científicos, ¿no? Todos los instrumentos de laboratorio, de ciencia, y pensaríamos que el don del Espíritu Santo, que hace referencia a la ciencia, pues sobre todo los que sois estudiantes, seguro que en este tiempo de exámenes, aunque sean un poquito online y atípicos, pues os encantaría tener que el don del Espíritu Santo, alguno de estos dones, te diera conforme te entra y ya tú te supieras los exámenes casi que sin estudiar. Pero el don de ciencia tampoco va por ahí. Es verdad que estamos viendo que cada don del Espíritu Santo no siempre se corresponde con el nombre de lo que nosotros pensaríamos que es. De sabiduría, todo no hace apelación, ¿no? Aquí. Y en ese sentido el don de ciencia no es el don del conocimiento de las cosas, ¿no? Desde el punto de vista intelectual ni científico. El don de ciencia más bien se corresponde a la otra imagen con la que hemos empezado, una balanza, que es saber poner cada cosa en su justa medida. En ese sentido sí es cierto que la parte de la ciencia, del estudio de la creación, de las cosas creadas, pues es verdad que nos hacen referencia al Creador. O sea, yo no puedo pensar que el mundo es fruto de una casualidad. Filosóficamente hablando, entra en una ilógica, una incompatibilidad con la razón, el pensar que el orden venga del caos sin intervención de nadie. No es posible pasar del caos al orden sin una intervención externa, ¿no? No es posible pensar, por ejemplo, que este reloj ha sido fruto, pues, de la casualidad, que se juntó una correa de goma con una placa de cristal y una cantidad de mecanismos dentro y ha salido una inteligencia, ¿no? Un diseño inteligente fruto de la casualidad. En ese sentido, como decía alguien, dice: yo creo que Dios existe porque no tengo tanta fe como para creer que todo esto es una casualidad que viene de la nada, del caos de la casualidad, y vamos a la nada, ¿no? En ese sentido, la ciencia, el don de ciencia, nos hace descubrir el valor de las cosas creadas, ¿no? Y darles su justa medida. Obviamente la creación nos habla del eco del Creador, ¿no? Y es un primer paso que muchísimos, Santo Tomás, ¿no? San Agustín, de las vías del llegar al conocimiento de la existencia de Dios a través de las cosas creadas. Pero yo quisiera darle otra vueltecita más, porque esta parte, pues obviamente, pues todos conocemos, y la teología ha escrito muchísimo sobre este punto, ¿no? De cómo, también lo dice la Escritura, ¿no? Viendo las obras que Dios hace, pues cómo no creer en Dios, aquel que las ha creado todas, ¿no? Pero sobre todo me quiero ir a la balanza, ¿no? A darle el justo equilibrio de las cosas con referencia al don de ciencia, que quizá es el don que necesitamos nosotros, porque es verdad que muchas veces cuando el sitio de Dios en nuestra vida está vacío, algo querrá ocupar su lugar. Y ahí es donde pasamos de Dios a los ídolos. Y es verdad que los pueblos paganos tenían, pues, sus ídolos, sus dioses, pues sus representaciones, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios tal. Y siempre en la Sagrada Escritura se habla de idolatría, pues los baales, ¿no? Aquellos templos de las culturas que rodean al pueblo de Israel como ídolos, como falsos dioses. Pero es que hoy tenemos una cantidad de falsos dioses así, porque realmente en una sociedad donde Dios no existe, alguien tendrá que ocupar su lugar. Me habéis escuchado decir alguna vez, ¿no? El miedo que mucha gente tiene a creer en Dios porque piensa que Dios le va a comer la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor la fe me va a despersonalizar. Y yo siempre digo que si no quieres que Dios te coma la cabeza, te la va a comer el mundo con sus idolatrías. Y es verdad que nosotros como cristianos estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no vivimos o no estamos llamados a vivir según el mundo. Es verdad que cuando empezamos yo os puedo poner una lista, ¿no? de idolatrías más comunes, que vosotros seguro que tenéis la lista muchísimo más larga, ¿no? O sea, es verdad que el principal ídolo de este mundo es el dinero. Pero el don de ciencia, el don del Espíritu Santo de ciencia, nos ayuda a darle su justa medida. Muchas veces, cuando hablamos de idolatría de cosas, no es que las cosas sean malas en sí, sino que le pedimos que llene un lugar que no le corresponde. Le estamos pidiendo que llegue más allá de lo que realmente puede. Obviamente, en este mundo, como seres sociales, como seres económicos, pues vivimos en una sociedad y bueno,
Es cierto que, a no ser que el Señor te llame a una vocación, a vivirla en la pobreza, pues si eres padre de familia tendrás que trabajar, tendrás que tener un dinero, pero, ojo, el dinero es para vivir, tú no vives para el dinero. Y en ese sentido, el Señor, que lo sabía, fíjate que cuando, con esta palabra del joven rico, cuando se le acercó y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, pues conoce los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Se saltó los primeros que hacen referencia a la relación del hombre con Dios. ¿Por qué se lo saltó? Porque este joven, el Señor que lo conocía, sabía que él solo tenía un Dios, que era el dinero. Y entonces le puso todo lo demás, honra a tu padre, a tu madre, etc. Y este joven lo dijo, todo eso lo he hecho, ¿no? Esto que tantas veces decimos, ¿no? Soy una buena persona. Pero amar a Dios con todo el corazón, como le dice, no podéis servir a Dios y al dinero. ¿Y qué manía tiene el Señor con el dinero, no? Fíjate que alguno podrá decir, podría haber dicho no podéis amar a Dios y a la fama, o a Dios y a la ciencia, a Dios y a la fiesta, al sexo, al alcohol, o cosas. No, dice Dios y el dinero. Porque sabe el Señor que el dinero es el sustitutivo más fácil para quitar a Dios y ponerlo a Él. O, en el caso quizá de muchos que se consideran creyentes, de combinarlos los dos. Yo digo que creo en Dios, pero mi corazón depende, mi estado de ánimo, mi angustia, etcétera, no depende de mi relación con Dios, sino de mi relación con la cuenta corriente y el número de cifras, que ojalá no estén en rojo, que tengo yo, ¿no? Y es verdad que ahí es donde el don de ciencia nos hace darle la justa medida al dinero. La necesidad que yo tengo de cubrir ciertos gastos, si eres padre de familia, pero no vives para el dinero. Y si te pones a ver, no puedes medir tu vida por el dinero, no sirve como criterio. Y estamos todavía con el dinero, ¿no? ¿Cuántos padres y madres, ¿no? A la hora de plantearte, ¿no? Los hijos, etcétera, a veces es muy triste que lo primero que pensamos es el dinero con el que yo lo vaya a mantener. Yo conozco una familia que tuvieron un hijo muy prematuro, y no salió de la incubadora. Falleció muy pronto, ¿no? Vivió 10 meses y el padre de esta criatura decía una cosa, ¿no? Decía, ¿cuántas veces pues tú te planteas, ¿no? El tener hijos o no y sacas cuentas, ¿no? Del colegio, de la universidad, de los pañales, de la comida, de que somos tantos en casa y que tienes que hacer pues cuentas, ¿no? Pero resulta que este niño nunca salió de la incubadora, no costó absolutamente nada, económicamente hablando, pero en cambio decían sus padres, pero este niño ya tiene el cielo. Y ahí es cuando descubres que tus hijos son para el cielo, que no son solamente una inversión o un gasto. Qué triste que muchas veces los mismos creyentes, pues se nos vaya la balanza de tal forma que pongamos el dinero a tal punto que sea incluso más importante que darle la posibilidad a un hijo de existir y de que pueda conocer a su Padre del cielo, ¿no? Pues así podríamos seguir con todos los ídolos. Hemos hecho el análisis del dinero, pero existen más ídolos. Existe también el dinero, además también está el dinero y así podríamos seguir, pero es verdad que es el principal. A partir de ahí podemos coger todo lo demás. ¿El estudio es bueno? Claro, hay que estudiar, pero no le puedes pedir al estudio, a la fama, a tener una buena posición en la carrera, ¿no? Es necesario el deporte, sí, pero no puedes convertir ni vivir para el deporte como si pensando que eso te va a dar la felicidad. Ojo, y estamos hablando de cosas. Sobre todo, el don de ciencia nos ayuda a las cosas, no tanto apunta a las personas, ¿no? Porque cada persona tiene un valor incalculable. Pero también podríamos seguir en esa línea, ¿no? Es darle la justa medida a las cosas que tiene y descubrir por una que no pueden ocupar el sitio de Dios. El don de ciencia me hace darle la justa medida, relativizar a veces a lo que tengo y darle importancia a lo que soy. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y un hijo no depende de lo que tiene, sino de la relación que tiene con su padre. Muchas veces, cuando nuestra vida depende de lo que nos rodea externamente, es un síntoma, es una alarma de que por dentro estamos muy vacíos. Y precisamente en este tiempo de confinamiento, cuando hemos estado en casa, encerrados, lo que hemos descubierto es que, muy bien, estás en tu casa, estás con todas tus cositas que has ido acumulando y acumulando y lo que echamos de menos son las personas. Y una última cosa, me voy a poner, bueno, no dramático ni trágico, sino realista. De todas las cosas, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. No nos vamos a llevar nada. De hecho, ninguna funeraria tiene servicio de mudanza.
La ropa que tienes se quedará en el armario, el dinero en el banco, las cosas, tus títulos, tus premios, tus menciones honoríficas, no nos llevamos nada. Y precisamente el don de ciencia nos ayuda a anticiparnos, a vivir dándole a las cosas la importancia que tienen, simplemente, y que esas cosas no ocupen el lugar de Dios. Bueno, ¿será ese el don que necesito este año? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, el don de ciencia para no vivir esclavo de tantísimas cosas, sino realmente vivirlas como un regalo, que es lo que son, un regalo que Dios nos da para esta vida mientras estamos aquí, teniendo muy presente que somos ciudadanos del cielo y que volvemos para casa. Así que nada, hasta mañana y vaya usted con Dios.